De lujo a un hombre que representa a Formosa en el Congreso de la Nación y estoy hablando de Ricardo Burjaile. Lo saludamos. Ricardo, ¿cómo estás? Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por tu palabra. Es que Ya usted se me... lo merece, caballero, diría uno. Gracias. ¿Cómo Ricardo, a estás? ver, hay causas formoseñas, hay causas provinciales. Así como Sí, decimos que las Malvinas es una causa nacional, yo creo que el 5 de octubre y la reivindicación de aquellos soldados que dieron su vida por nuestra provincia y por la democracia también es una causa formoseña. Pero sí. lamentablemente los recordamos cada 5 de octubre, se hace una hermosa ceremonia, se invita a los familiares, los llevamos a los viejitos a la plaza de armas del Regimiento de Infantería de Monte, allí lloran, recuerdan sus hijos muertos, todos aplaudimos y después al otro día pasa la página y quedan nuevamente olvidados. No quedan para todos olvidados. Vos sos uno de los firmantes, ya creo que por Sí. segunda vez, ¿no?, de un proyecto de ley para que estas familias reciban la justa reivindicación o el agradecimiento, si se quiere, de la comunidad, de la sociedad argentina, por aquellos hijos que se sacrificaron luchando contra un grupo de violentos que se querían llevar la patria por adelante, la república por adelante. Recordemos que en plena democracia, ¿no? Sí, claro. Vos sabés, Gabriel, que en el año 2009, cuando entré al Congreso, uno de los primeros proyectos de ley que presenté fue este. Eh, esos, el proyecto, siempre todo proyecto legislativo tiene que pasar por comisiones, vos lo sabés. Antes de llegar al recinto para tratarlo, aprobarlo, pasa por comisiones. Bueno, la primera vez que lo presenté, eh, perdió estado parlamentario porque no lo llegamos a tratar. Lo representé por segunda vez en el año 2011 o 2012, no recuerdo. Pero en ese momento, y yo quiero ser justo con el tema, dije, evidentemente este proyecto no va a prosperar, entonces tengo que buscar aliados. ¿Y sabes a quién fui a buscar de aliado para que me acompañen en aquel momento con el proyecto? A Carlos Kunkel. Carlos Kunkel era un jefe montonero, que estaba sindicado como uno de los ideólogos, primero decían participantes, después Seferino Reato en su libro Operación Primicia dice que estaba en resistencia. Entonces le digo, Carlos, mirá, yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, yo sé lo que es para vos esto, pero para los formoseños, indemnizar a los familiares por los soldados caídos es una gesta heroica. Si vos estás de acuerdo, yo estoy dispuesto a hacerle los cambios que vos quieras a la ley, pero necesito sacar esto para esa gente. Voy a decir lo que me dijo Carlos Kunkel porque es la verdad. Me dice, Ricardo, esta es una deuda del peronismo con Formosa. Bueno, vos sabés que ese proyecto tuvo media sanción, se armó un lío bárbaro el día que lo tratábamos, porque el peronismo votó dividido en tres. Lo firmó conmigo Juancho Díaz Roy ese proyecto, ningún otro diputado del Frente. Y el día que lo íbamos a tratar, me llaman y me dicen no lo tratemos. Y yo le dije no, ya estaba, no lo podían bajar porque necesitaban 2/3 de los votos para bajarlo, para voltearlo, para que no se tratara. Y yo le dije volteenlo, voten en contra. Y el peronismo, por primera vez, Agustín Rossi era presidente del bloque, votó dividido en tres, abstención, en contra y a favor. Y lo aprobamos, Gabriel. Pero con la picardía que en el mismo momento iba una, un subsidio para todos los detenidos por el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces se aprobaron los dos ese día. Llegaron los dos proyectos al Senado, el de la pensión vitalicia para los detenidos para los afectados por el terrorismo de Estado, ¿sí? Las víctimas del terrorismo de Estado, perdón.
Para ellos se aprobó como venía el proyecto de ley. Y el proyecto de ley de los soldados formoseños, de la indemnización a los familiares, le tacharon un nombre. Bueno, tuvo que volver a diputados, nunca más lo trataron. Después lo representó Mario Arce y ahora lo presentamos con Fernando Carvajal. Y yo estoy seguro que esa vez, yo tengo la esperanza que esta vez, Gabriel, vamos a conseguir los votos. Yo recuerdo que Mauricio Macri hizo un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que para que sea ley, obviamente, para que tenga fuerza de ley, de esto sabes vos mucho más que yo, necesita ser aprobado por una de las cámaras, nunca lo trataron. Entonces, esto no quita, porque yo siempre digo, creo que hay 10 formoseños o 11 formoseños en esta nómina, digo, el Estado de Formosa, el gobierno provincial no puede hacerse cargo, ¿no te parece? Por supuesto que sí. ¿Te pones a pensar? Por supuesto Digo, que sí. si bien es cierto que nosotros desde Nación podemos hacer y empujar, pero yo siento que el gobierno de Formosa, el gobierno de nuestra provincia, podría decir, señores, en vez de hacer el festival de la Corvina, digo cualquiera, ¿no? Del Pomelo, de no sé quién, la sociedad de Formosa tiene una deuda con los familiares. Porque, ¿cuánto cuesta un festival de eso? Y estamos hablando de gente que no tiene casas. Porque vos sabés y la gente sabe quiénes hacían la colimba, Gabriel. No hacían los chicos de las 4 avenidas, ¿no? Hacían los chicos de Ponte Adentro. De hecho, los que murieron, mataron ese día, son los que se quedaban o para hacer guardia, porque se cambiaban guardias por cigarrillos, eso era así, yo hice la colimba, ¿eh? Yo te la puedo contar desde adentro, en ese regimiento, en el Monte 29. Entonces vos cambiabas la guardia por cigarrillos, o los chicos que vivían en el interior y no tenían plata para viajar se quedaban. Bueno, a esos chicos los mataron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestra provincia, con un presupuesto millonario, diga hoy, señores, ¿cuánto es por familia? Son 10 personas, 5 millones de pesos por familia, acá está, vengan. Porque ni siquiera lo va a tener que pagar, porque eso está todo del sucesorio seguramente. ¿Me entendés? Pero es una deuda a esta altura ya no económica, es moral. Ricardo, hay una palabra que es casi trillada, ¿no? En lo que es la cultura argentina, que es la palabra decisión política, ¿no? Que en este caso yo creo que es muy adecuada, decisión política. Yo no creo, coincido con vos, no es económico la cuestión. Al gobierno de Formosa, a ningún gobierno le preocupa lo más mínimo 10 pensiones más, 10 pensiones menos. Acá le hemos entregado pensiones a miles de personas que viven en Paraguay y que nunca estuvieron en Argentina, y a nadie se le pasa por la cabeza derogar eso, ¿no? No es la plata de las 10 pensiones, es la decisión política de hacer algo que alguien puede molestar. Porque, a ver, en Formosa nadie le va a molestar. Yo no creo que haya ni un solo formoseño que le moleste, ¿no? Ni aún aquellos que estaban de acuerdo con los montoneros, ni siquiera. Yo creo por eso conté lo de Kunkel. Claro. Por lo que me dijo Kunkel. Bueno, si y Kunkel, este proyecto avanzó en aquel momento, no porque lo haya hecho avanzar yo, porque no me voy a rogar cosas que no me corresponden. Lo hizo avanzar Carlos Kunkel. Bueno, si Carlos Kunkel considera que es una asignatura pendiente, si muchos de su gente de esa época dice, sí, tenés razón, hay que... Yo creo que quizá haya otra persona a quien le hace ruido esto, no le gusta que esto se trate, ¿no? No sé. Vos sabés que puede ser. Seguramente hay, porque hubo algunos que recuerdo que el hijo de Estela Carlotto votó en contra. Era uno de los que votaba en contra. Pero ¿sabes cuál es mi impresión, Gabriel? Que los que fueron parte de la pelea, de la lucha, de tomar las armas, yo estoy seguro que están arrepentidos, como una historia complicada de vida, ¿no? Una historia difícil. Y que hoy seguramente estarán diciendo hay que dar vuelta a la página, hay que pagar esto,
y ya está. Pero hay tontos que creen que reivindican al Che Guevara como un prócer y no saben quién fue el Che Guevara. Y son capaces de reivindicar lo que era matar, porque parece que eso es, no, pues vaya a saber qué. Y son los que seguramente se oponen con más firmeza y más fiereza, ¿no? Esto no... Para mí el 5 de octubre es eso, una fecha, de hecho tenemos el Día del Soldado Formoseño, votado por este gobierno, el gobernador va el 5 de octubre a la plaza, pero el poncho no aparece. Yo no le puedo dar a los familiares como diputado otra cosa que más que lo que uno puede hacer cuando fui parte del gobierno anterior con el DNU de Macri, o como diputado lo hice antes y lo volvemos a hacer ahora con Fernando. Pero esto es mucho más fácil. Cuando uno quiere, como decís vos, con decisión política, en menos de 30 segundos en la legislatura provincial se aprueba esta ley. 30 segundos tardas en aprobar esta ley. Y no estoy diciendo en broma, sí, lo sabés. Pusiste y levanta la mano, claro, terminó. Ricardo, en este tema, así como también en otro tema que es mucho más grosso económicamente, como es la decisión de que los subsidios a las tarifas de servicios sean iguales para todos, ¿no? El principio del artículo 16 de la Constitución Nacional, igualdad ante la ley, ¿no? Sí. Yo creo que son decisiones que, en este caso, el hombre más políticamente importante de Formosa, que es el gobernador Infran, el amo del Partido Justicialista, el que decide lo que una legislatura vota o lo que votan 3 diputados nacionales y 2 senadores en Buenos Aires, él es el que tiene que tomar esa decisión para destrabar esta cuestión. Y él no la quiere tomar, por más que vaya el 5 de octubre y se abrace con las viejitas. Sí, está claro que no. Está claro que no. Entonces, porque Gildo Infran tiene el peso que no tiene el presidente de la República. Tal cual. Dentro del partido. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo decía esto, si vos te pones a pensar, si Gildo Infran, que ni hace falta, porque hoy yo te aseguro, y déjame tener esperanza, que con la composición de este Congreso lo vamos a llevar al recinto, al proyecto, ¿sí? Pero también vamos a tener que hablar con los amigos del Frente de Todos, porque la idea es que no que uno se lleve un trofeo, sino que los familiares se lleven esa reparación económica, porque otra cosa no está a nuestro alcance, digamos, ¿no? Pero sería de estricta justicia, Gabriel, porque es gente que la pasa muy mal, gente muy humilde. Claro, encima eso, son gente muy pobre, que está viviendo en un nivel de pobreza doloroso. A ver, es tan hipócrita que los traigamos de las lomitas, de Ibarreta, los abracemos, les demos un beso, le pidamos, les digamos gracias por haber dado un hijo a la patria, y después los metemos en el colectivo y los mandamos a la pobreza nuevamente hasta el año que viene, si es que llegan al año que viene. Muchos de ellos ya se murieron. Sí. No. Muchos, también quiero decirte que el proyecto contempla la indemnización a los heridos, ¿sí? Que está constatado, sí. Por eso el 5 de octubre desfilan los médicos también, viste que hay médicos que participaron, que ese día domingo estaban en el hospital y que la gente no se olvida, ¿no? Entonces, bueno, yo como formoseño me quedo tranquilo, porque para mí, yo era muy chico, y me tocó vivirla, viví a la vuelta de la plaza, y después tuve la suerte de hacer la colima en el regimiento de Monte 29 y conocí el propio lugar y conocí muchos actores de ese 5 de octubre y la vida me dio la posibilidad de poder presentar este proyecto. Y eso es muy importante, Ricardo. Me parece un gesto auténtico y me parece realmente que nos interpela como sociedad. Porque, ojo, si bien hay 2 o 3 personas que tienen el poder político para hacer avanzar esto, la sociedad también lo puede exigir. Sí, claro. Y no lo hacemos. Es decir, hay una interpelación a todos los formoseños, ¿no? Porque todos los recordamos con cariño, nos enorgullecemos de ellos, aquí no pasa nadie carajo y todas las consignas, y sin embargo, después cambiamos de tema y
viste, es como que molesta el tema este y nos olvidamos de la cuestión. Estás Volviendo, como sociedad. sí, Sí, dale, volviendo a lo que perdón. habíamos mencionado hace un minuto, el tema tarifario, hoy se supo que Repsa incrementa las tarifas eléctricas en un nivel de 21%, aún para los consumos menores, y mucho más para los mayores consumos y para los comerciantes, ¿no es cierto? Que son hoy un sector absolutamente castigado, viene castigado de la pandemia y ahora tiene que afrontar lo que es este aumento tarifario, ¿no? Y no podemos dejar de pensar que una casa linda en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano tiene un consumo de eléctrico similar a una casa linda o mediana de Formosa y tiene, sin embargo, paga ¿cuántas veces menos? ¿5 veces menos? ¿4 veces menos? No sé. Pero, a ver, no es justo. No es justo que de pronto alguien que vive bien en Buenos Aires, o más o menos, pague menos que lo que paga la persona que vive en el IPB, en una casita del IPB o en una casilla precaria, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en algo más igualitario? Bueno, o sea, vos, volvemos al mismo. Yo presenté a principio de año, o a fin del año pasado, no recuerdo, un proyecto de ley para que haya un tratamiento distinto para el NEA y para el NOA, ¿sí? Este, Perdón, para las provincias del NEA presente. ¿En qué consiste ese proyecto, Gabriel? En primer lugar, uno tiene que distinguir que Formosa, la temperatura que media entre septiembre y marzo son temperaturas elevadas, ¿sí? El día que hace 30 grados está fresco. Entonces, todos usamos aire acondicionado. Y la diferencia entre una casa de alguien que tiene un muy buen pasar económico y uno que tiene mucho menos, puede ser un aire acondicionado funcional. Puede ser. Pero normalmente vos tenés, con las cuotas y todo lo demás, tenés un aire acondicionado por habitación, hablemos de una familia tipo, con 2 hijos, chicos, entonces tiene un aire acondicionado en lo de los padres, una en lo de los hijos y si querés ya en el comedor, ¿no? Ahí, después habrá uno u otro, ahí hay un aire acondicionado de diferencia. Y que entonces en Formosa necesitas tenerlo prendido porque a esta altura ya no es un lujo, es una necesidad del aire acondicionado. Entonces, nosotros pedimos, en el proyecto que presenté, que haya una estacionalidad de septiembre a marzo en la que todos los formoseños, absolutamente todos, tengan respecto al resto del país una tarifa social de hasta 600 kilowatts y que hasta 600 kilowatts sea subsidiada la tarifa y todo lo que sea por encima de 600 kilowatts. Yo en mi casa, por ejemplo, bueno, vivo solo, tengo una heladera, un televisor, bueno, consumo en algunos casos 1000 kilowatts por bimestre, porque creo que es bimestral la factura. Entonces, si yo consumo 1000 kilowatts, muy bien, yo por los 400 kilowatts voy a tener que pagar una tarifa libre. Y si consumiera por debajo de los 600 sería tarifa subsidiada. Pero entonces, creo que este proyecto que va desde septiembre a marzo ese subsidio y después se normaliza, tiene también fundamento, Gabriel, en que nosotros en invierno no tenemos cómo calefaccionarnos, porque tenemos que volver a prender el aire, porque acá no tenemos red de gas siquiera. Recuerdo que en el año 2003 Néstor Kirchner vino, yo fui, en el 2003 fui al Polideportivo Policial. Vino Néstor Kirchner y anunció el gasoducto del NEA. Bien, gracias. Entonces, yo creo que en este tema, y lo que te quería preguntar a vos, permitime, es si no hay que hacer audiencias públicas para la suba de los servicios públicos. Sí, mi opinión es que sí. Mi opinión es que ¿Cómo sí. puede entonces subir?
está en la ley. Por un lado, la audiencia pública está en la ley nacional, ¿no? Sí. Y si vamos a la ley provincial, no dice audiencia pública, pero dice que los consumidores deben ser escuchados, ¿no? En la medida en que haya un cambio en el cuadro tarifario, y lo hay, porque que no me digan, no, es una actualización de, no, bueno, es un cambio tarifario. Y esa modificación de la tarifa, nosotros tenemos derecho como consumidores, vos, yo, todos, a ser escuchados. Para eso nos tienen que darnos un ámbito donde nos podamos Yo te expresar. voy a dar un caso. La primera vez que Mauricio Macri, cuando asumimos, subió las tarifas, el peronismo volteó esa suba de tarifas porque no hizo las audiencias públicas. Así es. Y después se hizo, y esas audiencias públicas son no vinculantes. Pero no, me quedo tranquilo porque el defensor del pueblo seguramente nos va a defender. Así que, más que yo estoy hablando y el defensor ya planteó alguna medida cautelar o algo por el estilo. A mí lo que me vuelve a llamar la atención es que yo lo escuché al gobernador y a otros gobernadores en una actitud federal. Lo único que faltaba que se pongan el poncho colorado y se suban al caballo federal a defender las provincias con respecto al unitarismo porteño y a esa asimetría, ese desequilibrio donde en definitiva todo el país subsidia al conurbano y a la ciudad de Buenos Aires. Eso lo escuché yo hace, no sé, un mes, 2 meses, un mes y medio. Y hablaban de que los gobernadores iban a juntar para exigir y para plantear que tenemos derecho las provincias del norte a un trato equitativo y que no tenemos por qué subsidiar al conurbano y a la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy de acuerdo con eso, porque también esta Argentina es unitaria en lo impositivo, ¿sí? Y es unitaria en lo impositivo porque nosotros, los diputados del NEA, del NOA, yo siempre dije, y ojalá hubiera sucedido, es que nosotros debiéramos conformar la región NEA, Chaco, Corrientes, Formosa, si querés, Misiones, porque y los legisladores nacionales y todos debiéramos estar contestes con nuestros gobernadores ante determinados temas. Estos temas que estamos hablando nosotros de las tarifas de los servicios públicos, y cuando estoy hablando de esto también tengo que hablar de lo que es el precio del colectivo. Claro. Porque un formoseño tiene un salario promedio de 65.000 pesos, Gabriel, ¿no? Más o menos. Hay 2 tramos entre 65 y 75. Bueno, en Buenos Aires eso, el salario promedio son 150.000 pesos. El boleto de colectivo en Buenos Aires va a pasar a costar ahora 24 pesos para una persona que gana el doble de lo que gana un formoseño, ¿no? Estas son cuestiones federales que debiéramos todos votar distinto. De hecho, hay un dictamen para que, y en esto yo voy a reconocer que mi gobierno no lo hizo, como tampoco lo hizo ninguno de ellos, ¿sí? Nosotros tuvimos uno, ellos tuvieron todos, pero un subsidio distinto, lo que es el subsidio al AMBA, que no solamente es la capital federal, sino que es todo el conurbano bonaerense. Ricardo, bueno, espero realmente que, a ver, yo te escucho y coincidís con lo que son algunas consignas que lo he escuchado a los gobernadores de signo peronista. La gran diferencia es que a la hora de la verdad, los senadores y diputados nacionales que responden a esos gobernadores, cuando van al Congreso, votan otra cosa. A ver, todos los años se vota un presupuesto donde está metido el subsidio del AMBA de los 18 pesos por boleto y la luz y el agua subsidiado. Así que, digamos que el discurso que se baja desde los gobernadores no coincide con las instrucciones que ese mismo gobernador le da a sus representantes en el Congreso. Porque ahí los diputados son diputados de Gildo Infran y los senadores son senadores de Gildo Infran. Ni el impulso, Gabriel, ¿no? Porque esto, vos para sacar una ley en el Congreso la tenés que impulsar. No alcanza solamente, ¿no? Tenés que ir, convencer a tus pares,
Bueno, nosotros vamos a trabajar todas estas leyes, las vamos a trabajar así. Ojalá, por supuesto que yo voy a hablar con los diputados de Formosa, bueno, eso. Tengo mi perro que está Sí, golpeando la mano. quiere cariño. No, es muy lindo la mascota. Así que me están golpeando la mano, por eso ladra, Gabriel. Perfecto. Ricardo, te agradezco y bueno, gracias por atendernos y por contarnos esto que estás haciendo, que me parece que le hace muy bien a nuestra provincia. Gracias por permitirme hablar y para mí es un gusto charlar con vos y con tu audiencia. Un abrazo. A disposición siempre. Gracias. Ricardo Burjaile.